Hola a todos, ¿cómo está la comunidad de Arusa? Nuevamente aquí estamos en una charla técnica con Marcelo Reyes, preparador físico, y vamos a nuestra segunda etapa de la charla de preparación física para que podamos tomar apunte y realmente entender cómo es este proceso, sobre todo ahora que ya sabemos que tenemos rugby muy pronto, cerca de un mes más, vamos a tener nuestros primeros equipos jugando rugby de vuelta en el país, así que es el momento de ponerse las pilas, es el momento de prepararse y seguir cuidándose. Entonces, para que la preparación sea correcta, invitamos nuevamente a Marcelo Reyes para esta segunda etapa de la charla de preparación física. Recordemos que Marcelo es licenciado en educación física, es máster en ciencia del deporte y entrenador nivel 3 de Exos. Y además, desde el 2004 ha sido preparador físico en varios clubes, pasó por la selección y el día de hoy sigue vinculado a varios clubes también de Arusa. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, aquí estamos, todo bien. Viendo a Buenísimo. Francia e Irlanda en mute. Está bien, Lo tengo al perfecto. lado acá. Buenísimo. No, hay que verlo después. Pero bueno, estuvimos conversando en la primera etapa sobre una nueva forma, o más que nueva forma, una forma diferente de visualizar la preparación física para el rugbyista, tratando de buscar la especificidad máxima en las distintas acciones deportivas del jugador. Estuvimos conversando sobre los parámetros de control para poder desarrollar una buena toma de decisiones, o más que toma de decisiones, una reacción instintiva correcta. A base del desarrollo de principios, sobre la base de esos principios, subprincipios, etcétera, 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 que se desarrolla principalmente jugando, pero siempre buscando la especificidad dentro de los distintos momentos o referenciales que se le hagan familiares al jugador. Y tratar de trabajar estas acciones a través de las emociones, que el jugador entienda y pueda controlar y trabajar sobre la base de sus emociones. ¿Estoy bien hasta ahí o no, Marce? Creo que eso más o menos Sí, resume sí, muy a mira, grandes rasgos la sí, primera charla. está perfecto. Mira, sí, en realidad la primera instancia de conversación, como planteé, es una forma de entender el entrenamiento como lo que realmente es, un proceso de enseñanza-aprendizaje que lleva hoy en día por nombre el modelo juego y que se basa principalmente en poder darle a los jugadores toda la información posible, porque esta información es, es inseparable de la auto-eco-organización que ellos hacen con el entorno y con la complejidad del deporte en sí. Básicamente es eso, y se hace una estrategia que ya está bastante comprobada, que es llegar finalmente a través de varios procesos basados en la fractalidad, que ya les expliqué, que es como una especie de copia en distintas escalas de una sola cosa inicial, que en este caso vendría a ser la idea de juego del entrenador, para después llegar a operacionalizarla en un formato de trabajo que es el morfociclo patrón. Y eso tiene como principal característica fundamental es generar una adaptación de todas las condiciones, de todas las cualidades condicionantes que involucran tanto el modelo juego como las características individuales del jugador en un proceso natural, que es el jugar. Por lo tanto, la especificidad aquí tiene un rol fundamental. Hasta ahí es donde nosotros hemos estado conversando. Lo que sí me gustaría profundizar un poquito, que son cosas que quedaron pendientes de conversación de la charla anterior, son aspectos técnicos, que son, uno, que en realidad lo mencioné, que son las estructuras disipativas. Un equipo de rugby es una estructura disipativa, que es igual que una bancada de pájaros, yo se lo expliqué. Por lo tanto, nosotros desde esa concepción no tenemos que intentar entender en profundidad la neurociencia, porque a través de parámetros de control podemos tener completamente programado el sistema de trabajo. ¿No es cierto? Si nosotros entendemos que un equipo de rugby es una estructura disipativa, nosotros a través de parámetros de control, que son los principios, los subprincipios, los subsubprincipios, que después lo ejecutamos a través del morfociclo patrón, mezclado con la alternancia horizontal en especificidad, que es cuando involucramos la preparación física, hacemos que los cabros se transformen en grandes deportistas, asociándose en lo particular, que es en la intención de juego que tiene el entrenador. Básicamente, eso es fundamental. Y lo otro que también es importante, que también va a tener mucha relación con lo que vamos a hablar ahora, son las propiedades emergentes. Todo organismo vivo y todo sistema dinámico, abierto y dinámico, funciona principalmente porque la relación de sus partes, en este caso los jugadores, con el árbitro, con el otro equipo y con la idea de juego,
generan cosas que no existen por cada una de las partes por sí solas, sino que emergen. Y esas propiedades emergentes no le pertenecen a ninguno de los integrantes de este conflicto, ¿no es cierto? Por lo tanto, si lo llevamos al deporte, un Messi genera muchas propiedades emergentes, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, yo tengo experiencia con varios equipos, uno de colegio del Kreishaus del año creo que 2008, 2009, donde estaba Nordenfritz, él generaba muchas propiedades emergentes en sus compañeros. Tomás Janiszewski generaba muchas propiedades emergentes en sus compañeros. Cuando él estaba, todos éramos más buenos. Hasta yo como entrenador era más bueno, porque las cosas salen, ¿no es cierto? Cuando tú tenés un equipo donde en realidad lo que así es poder a través de los parámetros de control sacarle provecho a cada uno de esos jugadores, demostrarle que todos pueden generar propiedad emergente a favor de la idea, junto con la idea de juego, vaya a construir finalmente un modelo de juego que sea realmente efectivo. Para mí también es importante entender eso, porque las propiedades emergentes, las estructuras disipativas y los constreñimientos que les mencioné son las tres cosas fundamentales para entender la periodización táctica. Los constreñimientos son los márgenes, ¿no es cierto? Son las reglas, la idea de juego y el árbitro. Ellos dan constreñimiento, pero también el jugador tiene sus propios constreñimientos que son los genéticos. Y a través de eso, llegamos a través de todos los que les mencioné, llegamos finalmente al morfociclo patrón. Y ese morfociclo patrón fue hasta donde nosotros terminamos la charla hace un par de semanas atrás. Y hoy día vamos a retomar, porque ahora lo que vamos a hacer es poder meternos dentro de qué forma hay que entrenar al deportista dentro de la preparación complementaria, es decir, cuando el entrenador se junta o manda planes para que los jugadores lo hagan de forma individual, porque el deporte del rugby, si bien tiene características importantes, como todos los deportes de equipo, también tienen que tener un poderío físico bastante grande, por las características del deporte. Y eso es lo que yo quiero empezar a plantearles yo ahora. Así que yo creo que avanza las diapositivas, porque ya las vimos en la presentación anterior. Bien, antes de entrar de lleno en la charla número 2, aprovechemos de mencionar y agradecer a Quitadol este espacio para poder seguir desarrollando distintas cosas que nos permita crecer en el rugby y en la comunidad de Arusa. Así que, Quitadol, muchas gracias por este espacio. Y ahora sí, Marce, entramos de lleno ya en la segunda etapa y vamos desarrollando el tema de hoy. Sí, entramos de lleno, y para estar de lleno deberíamos estar en la diapositiva 11, porque todo desde la 10 para atrás fue lo que ya hablamos la semana, hace un par de semanas, ¿no es cierto? Yo voy a partir hablando sobre la estructura clásica. Esa es la estructura tradicional de una preparación física, independiente sea un deporte individual o sea un deporte colectivo. Siempre hemos estado escuchando que existe un macrociclo, mesociclo, microciclo, pero ese es un método basado realmente no es un método, es un concepto de entrenamiento. Y de acuerdo a las características de los deportes de equipo, puede servir como un mapa de ruta, pero en realidad nos sirve a la hora de nosotros poder trabajar de forma concreta con los jugadores. Vamos a la presentación siguiente. Pincha arriba. Buenísimo, sí, aquí aprovechar, en el fondo, de alguna forma este método es el clásico que se usa permanente, que se está usando. Ese método es el usamos la mayoría, lo que entendemos como muy en términos muy simples o más familiares ese. Nosotros hemos heredado ese método, lo hemos heredado de los deportes individuales, ¿no es cierto? Cuando el deportista individual tiene 1, 2, 3, 4 competencias al año y tiene las posibilidades de poder generar estas abstracciones de los procesos de entrenamiento y poder estar quizá un mes haciendo cosas en particular. Nosotros, deporte de equipo, no tenemos esa oportunidad. Nosotros tenemos que estar entrenando, tratando de poder hacer que se conjuguen un montón de cosas al mismo tiempo, que es justamente lo que yo vengo a conversar con usted en esta visión distinta de la preparación física. Avanzamos. Así que me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Eso. Déjame que yo también estoy pasando a la otra. Bueno, nosotros, a través del método tradicional,
nosotros lo que hemos estado haciendo es basarnos en una curva de adaptación que la propuso Nikolai Yakovlev, que propone supuestamente que nosotros tenemos que generar una especie de agotamiento en la semana para después generar una sobre-recuperación. Pero aquí están las malas noticias, porque en realidad esto nunca fue pensado en mejoras del sistema nervioso o de la forma de la que realmente hay que sacarle provecho para poder mejorar la fuerza, ¿vale? Porque si tú pensáis bien, tú has sido un sistema de agotamiento, pero cuando supuestamente tienes que recuperarte, tú no puedes bajar las cargas, solamente bajas el volumen. Por lo tanto, te quedáis con las cargas útiles. La propuesta de los métodos que yo les estoy conversando hace una semana atrás, básicamente lo que consiste en quedarnos siempre con las repeticiones o los ejercicios con calidad. Por lo tanto, en el morfociclo patrón, lo que nos permite es mantener en rendimiento óptimo a nuestros jugadores toda la semana, porque los tenemos pensados de esa forma. No nos basamos en esta especie de supercompensación, sino que nosotros nos basamos en periodos de adquisición, y no solamente físico, sino que a nivel de condición física. Mira, a nivel de características técnico-tácticas. Avanza. Ahí están, por ejemplo, estas son cosas que yo hacía antes, hace poco, no más de 5 años atrás. Así era como yo cuantificaba las cargas de entrenamiento. O sea, tenía que tomar una calculadora, yo entre comillas, yo decía que podía predecir cómo iba a reaccionar mi jugador, mi equipo, en base a matemáticas. Avanza una más. Sí, ¿cómo era que se llamaba ese principio de la supercompensación metabólica? Algo así, ¿o no? Sí, de la supercompensación, tal cual. Así se llama, perfecto. La curva de Nikolai. Y de hecho, está pensada en la recuperación glicogénica del hígado después de un entrenamiento de alta intensidad. Por lo tanto, en realidad no está relacionada con la fuerza. Está relacionada con los parámetros de energéticos. Perfecto. No, y hasta ahora funciona para poder, de forma general, poder ordenarnos. Pero siendo específico, en realidad hay que tenerlo eso solamente como un dato más. Entonces, ahí sale el cálculo de la intensidad media relativa, que eran otros temas de matemática. Avanza una más. Y después nos metemos ya en conceptos son principios, que en realidad son leyes con los cuales nosotros tenemos que confabularlo. Ahí faltan las leyes de Maxwell, que son las de la electricidad y el magnetismo, pero que nos entran a la hora de la neurociencia, son súper importantes porque la visión es una onda electromagnética, por lo tanto hay que entender también un poquito las leyes de Maxwell. Pero en realidad cuando nosotros nos metemos en el entrenamiento físico, nosotros nos relacionamos más con estas dos leyes, o sea, con estas cantidades de leyes, de las leyes de Newton y las de la termodinámica. Y en realidad nosotros las tenemos tatuadas a fuego en nuestro ADN, nuestra información genética la trae consigo, porque nosotros hemos vivido, somos la evolución, la adaptación en relación al entorno de estas fuerzas. Avanza una. No es necesario que nos metamos a explicarle a cada una de ellas. Por lo tanto, ahí es cuando se meten algunos pensadores en relación a la preparación física, que nos plantean que en realidad la fuerza lo es todo. Que todo es fuerza. Que la fuerza es un eje central y que en realidad todas las otras supuestas cualidades físicas tienen una relación dependiente de ella. Por ejemplo, si pensamos en coordinación, pensamos en un gimnasta que hace tremendas piruetas y que tremenda agilidad, él lo que tiene es mucha eficiencia mecánica y esa depende fundamentalmente de calidad de fuerza, no de otra cosa. Y la velocidad está claramente relacionada con la fuerza. Y la resistencia, que es como que la cualidad física que nosotros vemos un poquito distante de la fuerza, en realidad tiene mucha relación con la velocidad, porque cada vez que mejoramos en velocidad es porque o acortamos el tiempo o estamos recorriendo más distancia por el mismo tiempo. Por lo tanto, tiene mucho que ver con eficiencia mecánica al correr y eso depende claramente de la fuerza. ¿No es cierto? Creo que no hay para qué adentrarnos más. Y acá en esta tremenda diapositiva con mucha información, en resumen lo que habla es que hay un estudio que se ve ahí en los gráficos, que hay tres formas de entrenar que son hay dos formas de entrenar que son las más utilizadas. La línea, la curva que está más descendente es la persona que no ha entrenado. La curva que está al centro, que es la roja, es la gente que entrena fuerza.
Altas cargas. Habitualmente nuestros rugbyistas cuando entrenan, casi todos tienen que entrenarse solos, seamos realistas. La mayoría de los clubes tienen a sus deportistas entrenándose solos, por lo tanto ellos cuando se preparan, entrenan solamente la fuerza y se mueven en carga intermedia y alta, ¿no es cierto? Pero ahí tú ves una curva que se llama la tasa de aparición de la fuerza, o la RFD, que claramente demuestra que la fuerza explosiva se logra a través de entrenamientos que se trabajan con cargas relativamente bajas pero a alta velocidad. Y los beneficios de los deportes como el rugby, que dependen grandemente, enormemente de la RFD, se ven beneficiados por esta zona de trabajo donde habitualmente nuestros deportistas no llegan de forma innata, o sea, hay que empujarlo, y de hecho muchos se rehúsan a entrenar esa zona de fuerza. Todos creen que hay que entrenar la fuerza descontextualizada y más encima con una tasa de aplicación de fuerza lenta, es decir, una sentadilla se demora en un segundo, cuando en realidad en la cancha tienen que demorarse 150, 200 milisegundos. Eso también son datos, yo con todos mis deportistas, yo esto lo converso, yo trabajo con 4 clubes, lo converso con todos mis jugadores. Así todo tengo problemas, hay harta resistencia. Perfecto. Avanza que una. Son paradigmas en el fondo que uno está acostumbrado a que la banca, ojalá levantar 100 kilos, cueste lo que cueste, y en el fondo se está relacionando otro principio que tiene que ver con la velocidad. Tiempo y espacio versus... Se entiende. Lo que pasa es que tiene que existir un principio dentro del entrenamiento que se llama dialógico. Tienen que conversar y relacionarse el conocimiento del pasado con el conocimiento del presente y desde ahí generar un nuevo camino, ¿cachai? Por lo tanto, los jugadores tienen mucha resistencia porque ellos sienten que mejoran, pero en realidad no mejoran, porque yo cuando lo evalúo con plataforma de contacto, con encoder de velocidad o de velocidad media propulsiva, me dan la razón a mí. Pero ellos así todos son bastante desobedientes. Mira, avanza una diapositiva más. Bueno, esta diapositiva está basada en González Vadillo, que básicamente propone que existe una velocidad para cada zona de porcentaje de fuerza y que nosotros tenemos que programar no repeticiones, sino que trabajo dentro de esa zona, porque se saben que dentro de cierta cantidad de repeticiones conectadas entre ellas, nosotros nos metemos dentro de las velocidades óptimas. Por ejemplo, si yo te digo que en la sentadilla una repetición se tiene que lograr a 0,32 metros por segundo, el jugador habitualmente puede hacer a esa velocidad, la carga con la que hace a esa velocidad una repetición, podría a lo mejor hacer 3, pero las últimas 2 le matan el entrenamiento porque no están dentro de la zona. ¿Cachai? Por lo tanto, genera un montón de cansancio. Son repeticiones vacías. Repeticiones que no sirven. Con esa primera nomás. Con esa nomás. Por lo tanto, la propuesta, para no entrar mucho en detalle, porque en realidad yo voy a hablar de Gunther Tidom para los deportes de equipo, porque esta es una propuesta de entrenamiento de fuerza para los deportes lineales. Nosotros estamos en un deporte de situación, pero también lo vamos a tocar porque salió en la diapositiva. Si tú haces el 50% de lo que puedes hacer, nunca vayas a perder más del 10% de tu fuerza, de la potencia máxima en el movimiento. ¿No es cierto? Entonces, si yo te digo, pon una carga, esto el carácter subjetivo del esfuerzo. Yo le digo a mis jugadores, pongan una carga, sin evaluarle fuerza. Yo no le evalúo fuerza a mis jugadores hace 2 años. Pon la carga para el press banco con la que tú crees que puedes hacer 6 repeticiones. Y él solo va a poner la carga para 6 de forma subjetiva, pero yo le pido que haga 3. La mitad de lo que puede hacer. Las velocidades que va a hacer en esas 3 repeticiones, la pérdida de velocidad entre la primera y la tercera es muy poca y la velocidad va a estar muy cerca del porcentaje que corresponde a esa cantidad de repeticiones. Por lo tanto, es un entrenamiento que podríamos decir que tiene buena calidad. ¿Dale? Eso es para los deportes individuales. Yo hoy día estoy trabajando de otra forma, que es lo que voy a explicarle hoy día acá. Avanza una diapositiva. Esta diapositiva lo que muestra es los óptimos. Yo a mis jugadores no les pido potenciarlo al 100%, les explico que nosotros no necesitamos tener los máximos en cada uno de estos ejercicios que yo tengo acá. Por lo tanto, yo les pongo a los cabros que vayan al gimnasio,
y que vayan trabajando conmigo y que nos acerquemos a estos óptimos. Sentadilla en relación a la fuerza relativa 2.0, empuje sobre la cabeza 1, press banco 1.5, y cuando yo lo evalúo con plataforma de salto, les pido que salten y en cada salto generen 5.000 watts. No les pido altura, porque la altura va a ser muy distinta por la cantidad de tamaño que tienen los jugadores. Por lo tanto, solamente ahí yo me fijo en watts. Un jugador de 70 kilos puede generar 5.000 watts, a lo mejor saltando 55 centímetros, pero un jugador de 110 a lo mejor va a generar 5.000 watts saltando 35. Por lo tanto, a mí me importa el óptimo, 5.000 watts. Perfecto. Y el consumo de oxígeno que sale ahí, habitualmente yo no lo tomo. No tomo mucho los test de resistencia, me gusta mucho el bronco, sí, para poder seguir a los muchachos. Más encima es muy motivante porque ellos mismos es una parte final de un entrenamiento que sirve como evaluación. Ellos mismos van chequeándose. Por eso que a mí me gusta mucho, me gusta tanto. ¿No es cierto? Por lo tanto, la propuesta dentro de la preparación física es que los cabros sepan, cada profesor, cada preparador físico puede generar su batería de ejercicios y decirte, nosotros vamos a hacer entrenar y yo necesito que estén en los óptimos en todos estos ejercicios. Cada uno de nosotros puede crear. Esta es con la que yo trabajo y es con la que a mí me entrenaron y me gustan, la conozco y de esa forma yo me desenvuelvo bien, por eso la ocupo. Una pregunta. Aquí, conceptualmente y en la práctica, la idea es ejecutar cada acción a la mayor velocidad posible, tratando de generar estos valores, y la bajada con mucho control, lento, siempre con control. Mira, lo que pasa es que ahí hay yo hago dos tipos de evaluaciones que van como de la mano. Los cabros se enfocan en mover las cargas, y yo como mi evaluación que me sirve a mí, es poder ir chequeando las velocidades a las que ellos mueven las cargas de su supuesto máximo. ¿Cachai? Perfecto. Porque así yo voy viendo, porque a lo mejor después el jugador dice, estoy con el mismo peso, y él se siente inseguro y no va por la segunda repetición en la sentadilla, pero a mí me da que estaba moviendo la misma carga que movió en la evaluación de hace 4 semanas atrás, la está moviendo a mejor velocidad, por lo tanto ha mejorado. Dentro de mi concepto de la percepción de la mejora de la fuerza, que es la aceleración, ha mejorado. Pero él se queda con el hecho de que no puede hacer otra más. Por un factor quizás psicológico, no se atreve a bajar para ir de nuevo, cree que se va a quedar. Pero la primera mejoró. Y yo con eso lo hablo con los entrenadores, pero al jugador lo dejo ahí nomás. Yo dejo que él se mantenga en los óptimos y le retroalimento de otra forma. Por lo menos yo lo trabajo siempre así. Los cabros, ellos, esta forma de entrenar, yo cuando vamos al gimnasio siempre terminamos tocando zonas muy cerca de este nivel de fuerza, de estas características de fuerza. Por lo tanto, ellos cada vez que entrenan, de cierta forma, se están autoevaluando. Y yo cada 2 semanas me voy apareciendo con encoder, con plataforma. Eso lo hago en The Move. Y ahí los cabros, ellos se van quedando con sus datos y yo me voy quedando con los mismos. Ellos se van contentos y yo me voy feliz. Cada uno con su propia evaluación, ¿cachai? Perfecto. Así es como yo lo trabajo en el gimnasio. Y por supuesto, le voy generando un montón de feedback. Si yo veo que él ha bajado el rendimiento, yo le puedo explicar que es por cansancio, está entrenando mucho. Ahí son cosas que son relacionadas con la fatiga, que son temas bien importantes que también hay que considerar. Avanza una diapositiva más. Teniendo claro, ahí nos metimos de nuevo en la curva de compensación, que básicamente también lo que no habíamos hablado antes es que también nos dice una información bien importante. No hay que estar cansado, el entrenamiento no tiene por qué fatigarte para que sea de calidad. Nosotros cuando nos basamos en la curva de supercompensación, también se generaba mucho cansancio, y después lo que hacíamos era recuperarlo para recuperar ese nivel de agotamiento. Nosotros podemos entrenar en zonas óptimas, entrenando siempre fuerte, pero sin estar cansado. Básicamente, en resumen, es eso. Sin estar cansado en términos relativos, o sea, sin quedar con la lengua de corbata como claro, lo que pasa es que la percepción del agotamiento es la relación que tienen los cabros con la deuda de oxígeno, con los niveles altos de lactato, pero en realidad para poder mejorar en estas cualidades condicionantes no tenemos que meternos en esa zona. En el rugby, claro que sí hay que meterse, pero lo hacemos en la cancha. En el gimnasio nosotros vamos a ir a mejorar la fuerza. Por lo tanto, a menos que yo tenga como un objetivo dentro del club desarrollarle ciertas características metabólicas, se hace. Pero si no lo tengo, porque los cabros están bien, porque el bronco marca que están bien, están ganando,
¿Para qué? ¿Para qué generarles más fatiga? No es necesario. Perfecto. Se trabaja en calidad nomás. Avanza otra. Bueno, y acá nos metemos ya en los conceptos que ya casi todos los entrenadores, y yo creo que gran parte de los deportistas lo han asimilado, que para poder entrenar la fuerza y no lesionarse producto del entrenamiento de la fuerza, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Jugador con el que hables trabaja la movilidad, jugador con el que hables entiende de las cadenas musculares y de la importancia de tener coherencia de los saltos de cualidades de articulación y articulación. Yo creo que eso es un avance importante. Cada vez que yo hablo con los jugadores, por lo menos con los jugadores que los clubes que yo me estoy relacionando, y no me cabe ninguna duda también que en Country, que en All Boys y que en Católica los cabros también manejan esta información. Es un trabajo que los profesores en general lo han hecho pero perfectamente bien. No creo que sea necesario ahondar en este tema. Avanza una diapositiva más. Pero aquí es donde sí yo quiero adentrarme, porque si bien nosotros como concepto de preparación física, los cabros están todos entrenando todos súper bien, hay prerequisitos neuromusculares que los cabros no lo han tenido dentro de su formación deportiva. Por lo tanto, la mayoría de mis clubes, yo les he mandado este tipo de trabajo que podríamos decir que es trabajo para edades sensibles, 14 años, 16 años, pero básicamente es hacer que ellos experimenten sensiblemente, es decir, a través de sus sentidos, con las fuerzas que yo les comentaba antes, las leyes de Newton, la inercia, la fuerza de acción y reacción, etcétera, etcétera, a través de ejercicios que requieren estabilidad, que es lo que hablábamos antes, la biotensegridad, la estabilidad y la movilidad. Por lo tanto, yo lo que he hecho en pandemia, básicamente, es hacer una regresión en mi entrenamiento e ir a trabajar todos esos aspectos sobre el entrenamiento neuromuscular integrado. Es decir, correr, lanzar, hacer técnica carrera, desequilibrio, movilidad, estabilidad, generar mucho stiffness en todos los jugadores. Yo creo que mis jugadores hoy día están llenos de stiffness, están rígidos por todos lados, pero con mucha movilidad donde tienen que estar con movilidad. Por lo tanto, entre comillas, ahora que vamos a empezar a entrenar ya, entre comillas, por el campeonato, vamos a poder hacer aspectos de fuerza específica y no vamos a tener filtración de energía, por lo tanto, las probabilidades de lesión bajan mucho. Y ¿Cómo? ¿Ponemos este video por mientras? Pon el video. Ahí están los niños. Ese es el entrenamiento que yo he estado realizando. De hecho, se lo hemos mandado también en distintos clubes de categoría de 12, 14, 16 años. Bueno. Es súper desafiante. También les hice charlas sobre las leyes de Newton. Súper entretenidas fueron esas experiencias con los niños. Y también los motiváis, porque finalmente los niños se transforman en una especie de físicos nivel 1. Porque empiezan a entender que el cuerpo de ellos interactúan con leyes esenciales de nuestro planeta y ellos empiezan a darse cuenta que para mejorar motrizmente hay que aplicar fuerza y no necesariamente está relacionado con ir al gimnasio a hacer pesas. O sea, cuando tú haces ese cambio de paradigma a nivel sensible en edades tempranas, va a tener un cambio rotundo en la calidad del deportista. Yo creo que la pandemia ha sido bastante favorable porque hemos tenido que educar niños muy chicos que están entrenando la fuerza en base al entrenamiento integrado neuromuscular. Eso ha sido muy positivo. Y el entrenamiento, avanza al otro video. El otro entrenamiento es un entrenamiento neuromuscular integrativo. Podríamos decir que es como entrenamiento de psicología inversa. Por ejemplo, ese Ariel Couseiro, es un profe muy bueno que ha venido a dar bastantes capacitaciones acá. Él está haciendo un ejercicio que aparentemente parece el peso muerto, pero él lo que tiene es un problema en la musculatura que retrae los hombros. Por lo tanto, cuando él está levantando en el eje axial la carga, como no retrae los hombros, la carga no cae en la cadera o en los músculos más fuertes, se desplaza un poquito hacia arriba y sobrecarga la zona lumbar. Y esa mala técnica en esa ejecución del peso muerto no es porque esté débil o no es porque esté ejecutando mal el movimiento por abajo, es porque tiene un problema arriba, tan arriba, casi cuello-hombro. Por lo tanto, él está haciendo un entrenamiento repetitivo donde siente
va subiendo, y el problema sin carga axial es que los hombros se pronuncian hacia adelante. Por lo tanto, él cuando va subiendo tiene que generar la retracción escapular, y así genera un reseteo a nivel cortical de cómo tiene que subir. ¿Cachai? Es lo mismo que sucede cuando uno se pone minibanda en las rodillas para activar el glúteo medio, es lo mismo. Ese es el ejemplo más clásico, pero está lleno de ejercicios, entrenamiento neuromuscular integrativo. Eso también le hemos dado mucho énfasis, y de hecho los jugadores, deportistas, entrenadores deberían empezar a utilizarlo mucho también. Son prerequisitos fundamentales, aparte de la movilidad, la estabilidad. Avanza una... Bueno, y ahora aquí nos vamos a adentrar en todo lo que hablamos de ahí hacia atrás. De aquí hacia atrás es básicamente lo que ya se sabe. No hemos hablado nada distinto de lo que a lo mejor buscáis, entrenamiento de la fuerza, todo eso ya básicamente lo están haciendo los jugadores, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a adentrar acá en dos videos que ponen el rugby, ponlo ojalá al mismo tiempo. Ponlo al mismo tiempo. Abre la diapositiva y ponlo al mismo tiempo. Espera. Vamos de nuevo. ¿Estamos? Eso. Ábrelo al mismo tiempo. Ahí se fueron. Ya. Adelanta un poquitito el del velocista. Ya, vamos, acá básicamente tenemos dos deportes que donde el componente que más contagio emocional son las carreras de velocidad, pero son completamente distintos. El atletismo es un sistema cerrado, no hay intercambio de absolutamente nada con los rivales. En cambio, en el rugby hay una entropía característica de los deportes colectivos, por lo tanto lo hace extremadamente llamativo. El atletismo a mí me encanta, pero el rugby, el hecho de tener todas estas situaciones que no son predecibles, el contacto físico, lo hace extremadamente entretenido, pero al mismo tiempo nos hace pensar que la forma de entrenarse claramente tienen que ser distintas. Totalmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí es donde entra toda la charla que nosotros tuvimos, la conversación que tuvimos hace 2 semanas atrás sobre la periodización táctica, por esas diferencias. Ahora vamos a volver a la otra diapositiva. Ya. O sea, pero mira, aquí donde es cierto que tiene que ser totalmente diferente, pero hay pequeños aspectos que tenemos que tratar de hacerlo igual. Tratar de hacerlo igual, ¿cachai? Por ejemplo, eso es el concepto del core del pie. Hay que desarrollarlo independiente del tipo de deporte. Me imagino que los atletas de alguna forma lo desarrollan de manera similar o algunos pequeñas cosas de esas características. Sí, muy bien. Mira, de hecho yo no puse nada relacionado con el core del pie, yo debería haberlo puesto ahí como un prerequisito del entrenamiento de fuerza. Nosotros somos el fútbol, el rugby, el tenis, el hockey, son deportes que después nos vamos a meter más profundo en eso, son deportes unilaterales, donde la transmisión de energía que nosotros aplicamos al piso para cambiar de dirección, correr y frenar, nunca se dan, o casi nunca se dan con 2 apoyos. Siempre son de un solo apoyo. Y de hecho, si yo he estado observando en distintos clubes, la mayoría de los jugadores se le prona el pie cuando hace fuerza hacia el piso, es decir, se le derrumba el tobillo interior, y eso genera que se vaya la rodilla adentro, y terminamos con lesiones. Por lo tanto, el core del pie hoy día también es una herramienta que se está utilizando muchísimo en realidad. Los jugadores están haciendo ejercicios de activación del core del pie. Yo le he mandado rutinas de core del pie a los jugadores, entre comillas, yo ya no las mando, supongo que las tienen incluidas dentro de sus actividades complementarias. Cuando yo les digo hagan estabilidad, movilidad y flexibilidad dinámica, supongo que agregan todo eso. Yo ya no estoy mandando ejercicio por ejercicio. Yo supongo que ellos tenerlo participan presente, de este proceso. es importante tenerlo presente en la cadena de movimiento, porque va todo integrado en una correcta ejecución. Y ahí es donde se complementan todos los principios que estás hablando tú. Exactamente. Cuando se filtra energía en alguno de esos eslabones, no hay nada que hacer, está ahí a lesionar. Habitualmente nosotros somos el típico eslogan, somos tan débiles, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Podemos estar extremadamente fuertes, pero si tenía un tobillo débil o un pie débil,
no hay caso, se da mucho. Hay muchos cabros entrenados que en el juego están, tú decís, pucha, debería rendir más, en las evaluaciones están bien, pero está mal entrenado en un aspecto muy, muy pequeña, un detalle, que es el core del pie. Hoy día se está trabajando muchísimo. No lo incluí Esto, acá, que- debería haberlo hecho. esto tiene que ver con la Pero especificidad a la que te refieres tú, es permanentemente. parte de eso, claro. Perfecto. Mis jugadores, saben, tienen sus propios planes de core del pie. Hay algunos que tienen que trabajar más, mejorar más la movilidad torácica, porque otros tienen más problemas en los hombros. Cada uno ya tiene construido su plan de estabilidad, movilidad, flexibilidad dinámica y trabajo de biotensegridad, que después vamos a ver un video muy choro de entrenamiento de biotensegridad. Y voy a explicar qué es lo que es la biotensegridad también. Bueno, volviendo al tema, dentro de todo lo que... hemos hecho una introducción gigante desde la semana pasada hasta ahora para adentrarnos a una propuesta de entrenamiento complementario para la fuerza de un participante de un deporte, de un DIEC, de un deporte de equipo, de un deporte de interacción en espacios compartidos. Es el entrenamiento que Gerard Moraz denomina el entrenamiento tridimensional. Es fácil tridimensional, ¿no es cierto? Tiene un ancho, tiene un largo y tiene profundidad. Es decir, el tipo se tiene que mover hacia los lados, tiene que moverse, saltar, hacia arriba, hacia atrás, hacer torsiones, giros. Y eso en el entrenamiento en el gimnasio no se ve, se está viendo cada vez más, pero se ve muy poco. De hecho, se ve extremadamente poco. Ese es básicamente lo que vamos a hablar hoy día. Y la cuarta dimensión, se los voy a dar después lo voy a explicar bien, pero la cuarta dimensión está relacionada con el tiempo, porque todos estos sucesos, si me muevo en una línea del punto A al punto B, si me muevo arriba, abajo, de la A a la X, o me muevo en profundidad, pueden estar completamente, pueden ser completamente predecibles si yo no creo instancias de entrenamiento donde el tiempo genere complejidad. Y de esa forma, después lo voy a conversar, lo vamos a hablar bien, de esa forma genero adaptaciones que son importantísimas para poder tener un jugador que esté anticipándose en situaciones de juego y aplicando fuerza de excelente calidad. Voy a leer lo que dice ahí, que es un resumen del libro del capítulo de Todo es Fuerza, de Julio Tuz, del libro de Deportes de Equipo de Paco Seirulo. Lo voy a leer ahora. Debemos tener en cuenta que en los DIEC el deportista utiliza durante el juego vectores de aplicación de fuerza unilaterales, es decir, un pie, y bilaterales de magnitud y, sobre todo, dirección y sentidos cambiantes de fuerzas que fuerzan estructuras de reclutamiento muscular diferentes. Aunque alcanzar un determinado nivel de fuerza y potencia es importante y necesario en los deportes de equipo, no siempre va a ser el factor determinante y trascendental. O sea, aquí es lo que hablábamos delante. Mejor busquemos los óptimos. Por esta razón, se intenta avanzar hacia un cambio de paradigma en el que se estructure el entrenamiento coayudante o complementario desde una perspectiva tridimensional, que es lo que les comenté recién, y cuadridimensional, que tiene que ver con relacionar todos los planos de movimiento en relación al tiempo de forma respetuosa con los elementos configuradores y condicionantes del movimiento en el deporte de equipo, es decir, con la idea de juego. Yo creo que se entiende esa diapositiva, ¿no es cierto? Avanza una diapositiva, por favor, Pancho. No. Ya, pues. Entonces, nosotros para poder entender lo que proponen, para poder entrenar, voy a mover mi cámara, para poder entrenar, aquí hay una diapositiva donde se comparan la propuesta que hace Moraz y Tuz, que es la parte de arriba, donde dice movimiento y todo lo que está alrededor de movimiento, y abajo está la concepción clásica de la preparación física o de la fuerza, del entrenamiento de la fuerza, donde en realidad siempre estamos entrenando músculos, y nuestra concepción del entrenamiento de la fuerza es generar potencia en base a entrenar músculo o encadenar cadenas de músculo, ¿no es cierto? Como un salto, como la sentadilla, como el press banco. Siempre estamos pensando que el entrenamiento de la fuerza tiene que ser de esa forma. Pero si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, empezamos a hablar sobre resistencia acomodada, que sale arriba, abajo de donde dice movimiento, dice resistencia acomodada, y en el músculo
abajo de músculo dice porcentaje de una RM. O sea, este es el primer cambio de paradigma. Nosotros, dentro de esta nueva propuesta de entrenamiento de la fuerza, nosotros no vamos a programar un peso relacionado con un porcentaje. Yo no le voy a decir a mi deportista, vamos a entrenar al 60% de tu fuerza máxima de partida, porque a lo mejor no vamos a entrenar con los ejercicios con los que los tengo evaluados, por lo tanto no tengo esos datos, porque voy a entrenar movimiento. Por lo tanto, yo le voy a acomodar la sobrecarga. Le puedo poner un yo-yo, una polea inercial, o le puedo poner una banda elástica y hacerlo saltar con resistencia, o hacerlo hacer shuffle con resistencia, ¿no es cierto? Pero ese es el concepto. Ya no trabajo con un porcentaje de una repetición supuestamente máxima, sino que yo voy a ir acomodándome la fuerza en base a velocidades y calidades óptimas en movimientos que yo quiero empezar a ejecutar. La otra dicotomía que tenemos que empezar a ver son los eventos estocásticos. Acá arriba, en plomo, a la derecha cerca de los videos, dice estocástico y abajo dice tiempo y trabajo. ¿A qué se refiere eso? Básicamente que dentro de este entrenamiento, que ya sabemos que tiene que tener una resistencia acomodada y no programada en base a una carga máxima, yo no le voy a pedir que ejecute un número de repeticiones, sino que yo le voy a generar que haga un estímulo de acuerdo a tareas que yo le vaya proponiendo. Por ejemplo, si yo lo tengo, vamos a quedarnos con el shuffle para que todos entendamos. Tenemos un elástico, ¿no es cierto? Yo lo estoy agarrando del lado y él va a hacer shuffle. Yo le voy a pedir que él haga 3 shuffle y después en el último pega un shuffle y cambia de dirección para correr lineal hacia el lado que estaba haciendo el shuffle. Y solamente 3 movimientos. Por lo tanto, y después yo le puedo pedir que haga el shuffle, 3 shuffle y en vez de correr, lo hago saltar hacia arriba. Pero no le digo qué es lo que le va a tocar. No hay nada predecible, ¿no es cierto? Por lo tanto, a lo mejor lo que nosotros vemos mucho en el gimnasio, que el entrenador va, le pone el elástico en la cadera, le pide ya, hace 3 shuffle hacia el lado, y le repite 1, 2, 3, y se queda ahí, pero igual que hacer pesa, o sea, es controlable, tiene el estímulo senoidal de la curva de la potencia del movimiento, siempre es el mismo. Lo que yo necesito es que suceda igual que en la cancha, por lo tanto yo tengo que cambiar el estímulo. Yo digo, en el tercero yo te voy a decir si tenés que salir corriendo o tenés que saltar, pero él no sabe. Por lo tanto, él va 1, 2, y cuando va en el 3 yo le digo pique, y cambia de dirección y tiene que tomar una acción rápida. Sí. ¿Cierto? Y así podemos complejizarlo un montón, podemos darle que agarre una pelota, podemos cambiar la tarea. Bueno, eso es súper importante. La otra dicotomía... ¿O todavía no? ¿Cómo? Si vemos algunos videos, todavía no. No. Yo te voy diciendo. Dale. Lo otro importante tiene que ver con las agrupaciones de clúster. Ahí abajo, donde dice movimiento, abajo dice clúster. Y en el músculo dice series. Bueno, nosotros hablamos hace una diapositiva atrás de lo que planteaba González Vadillo, de la importancia del entrenamiento de la fuerza basada en velocidad. En los entrenamientos de equipo existe otro experto, otro capo, que se llama Gunther Tidón. Y él básicamente descubrió lo mismo, pero pensando en deportes de equipo. Él plantea principalmente, de hecho, esta diapositiva lleva por nombre RPA, que es la capacidad de repetir potencia. En la diapositiva, por lo tanto, es como de resistencia a la potencia. Y en la diapositiva que iba anteriormente, el entrenamiento basado en velocidad no habla de resistencia a esos parámetros de velocidad, sino que solamente te habla de velocidad óptima por repetición. Y como el deporte de equipo son deportes que duran tanto tiempo, lo que nosotros tenemos que entrenar, nosotros sabemos que el rugby hace mucho tiempo sabemos que es un deporte de potencia intermitente. Por lo tanto, este concepto de entrenamiento de la fuerza para allá va, ¿no es cierto? Es un entrenamiento de la fuerza para la resistencia a la potencia de forma intermitente. Eso también que debería haberlo comentado al comienzo. Y él lo que hace es agrupar clúster. Habitualmente el clúster en el entrenamiento en el gimnasio es el tiempo de descanso. Acá es al revés, el clúster es el tiempo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que él propone? Él propone hacer, por ejemplo, lo voy a hacer con un ejercicio súper simple, unas sentadillas con salto con el 40% del peso corporal. Él dice que con 6 repeticiones y cerrándolo a nivel de tiempo, un eje de unos 7 segundos,
o sea, 6 repeticiones o 7 segundos de trabajo continuo, no hay pérdida de velocidad óptima, de potencia máxima, entre la primera y la sexta. Pero como nosotros tenemos que entrenar la resistencia a esa cualidad, él empezó a investigar y encontró que si tú le pones 20 segundos de descanso y después metí otro clúster de trabajo, 20 segundos más, hasta completar 6 clústeres de trabajo, siempre parcelados por 20 segundos, y eso le dais 4 minutos de pausa y lo hacéis 3 veces, vais a generar adaptaciones específicas a la potencia en los movimientos que tú queráis desarrollar. Volvamos al shuffle. Si yo quiero hacer shuffle, yo tendría que hacer 6 shuffle con resistencia acomodada, le voy 20 segundos de descanso, lo repito 6 series, 6 clusters, descanso 4 minutos, lo repito 3 veces. Así para que se entienda, ¿no es cierto? En cambio, O sea, recuperación completa. No, es recuperación incompleta. Los 4 minutos. O sea, terminando el bloque, claro, te recuperáis completo, porque la fracción de recuperación a la potencia se da intracluster en la serie. Tenéis razón en eso. Y en el entrenamiento tradicional nosotros ponemos series, ¿no? Ponemos serie, cuantificamos los clusters y siempre nos estamos preocupando de la velocidad óptima en cada movimiento. Todo eso está clarísimo. Yo también lo hago. Pero la propuesta de esto está pensado en que los cabros mejoren en aplicar fuerza en la cancha. Yo quiero que vayan abriendo un poquito la mente, porque es para allá para donde yo quiero ir. Buenísimo. Dale. Y la siguiente dicotomía, entendiendo eso, la siguiente dicotomía son las fluctuaciones arriba de movimiento, dice fluctuaciones o perturbaciones. Y arriba de músculo dice automatismo. Aquí también hay que profundizar un poquito porque hemos hablado, y casi siempre cuando se habla de entrenamiento, para que los entrenadores y los deportistas entrenan, nosotros siempre queremos llegar al inconscientemente competente. Hábitos, automatismo. Y está bien, está en lo correcto. Pero cuando llegamos a ese punto, tenemos que pasar al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel son las perturbaciones. Es decir, ahí tenemos que meternos en la cuarta dimensión. Cuando ya tenéis los automatismos, la cuarta dimensión por excelencia es el juego. Porque todo lo que sucede en la cancha está relacionado a fenómenos que se te aparecen y todo está relacionado con el tiempo. Por lo tanto, es una perturbación, es una forma de educación diferencial, donde todas esas diferencias hacen que tu adaptación tenga una calidad extremadamente superior a solamente el automatismo técnico, táctico o el entendimiento, sino que el entrenamiento tiene que ir a ese siguiente nivel, que es generar permanentemente cambios en el tiempo de los estímulos que los muchachos ya tienen automatizados. Por ejemplo, a ver, aquí se me viene, pensemos que estamos con el shuffle. Tenemos el shuffle, vienen 3 jugadores trotando. 3 jugadores. El jugador 1, peto amarillo, el jugador 2, peto azul, y el jugador 3, peto rojo. ¿No es cierto? Y si nosotros le decimos 1, es amarillo. Si le decimos 2, es azul. Si le decimos 3, es rojo. Ya con eso es una perturbación bastante complicada. Si más encima nosotros le vamos a decir que tiene que hacer el shuffle normal para defender al que viene más cerca, y que tiene que hacer un shuffle, pero primero cruzando el pie para después hacer el shuffle para defender al que viene en el centro, y tiene que hacer un crossover para ir al que está más lejos, le generaste una perturbación en el tiempo y espacio enorme. O sea, tú el tipo, no hay pelota, le ponís colores, le ponís números, le ponís una situación de movimiento específica de lo que tú querís que él mejore, ya supuestamente él lo tiene automatizado, pasamos al siguiente nivel, y te vas a encontrar que hay un montón de problemas que los tiene que solucionar, y tiene que ser aleatorio, nunca tiene que ser en orden. Le puede tocar el crossover, le puede tocar el shuffle 2, le puede tocar el shuffle 1, etcétera, etcétera. Le puedes cambiar, lo puedes engañar, darle otro color, darle otro número, y él tiene que quedarse estático, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese nivel de perturbaciones o fluctuaciones son importantes. Aquí, entre comillas, nosotros no hemos hablado de neurociencia, pero esto es neurociencia, pero a través de parámetros de control. Perfecto. Sin tener que leernos un libro de neurociencia, sino que saber la operacionalización. ¿Dale? Bien.
Perfecto. Entonces, terminando el tema de las fluctuaciones, pasamos a la siguiente dicotomía, que son movimientos. Hay distintos tipos de movimientos. Nosotros estamos castigados porque hemos heredado el entrenamiento de la halterofilia y el entrenamiento del fisicoculturismo, y todos los movimientos que hacemos para entrenar son bilaterales. Todo. Hacemos sentadilla, hacemos press banco. Ahora, sin duda ha habido un cambio enorme. Cada vez se ve más que los cabros hacen entrenamiento, se ha puesto de moda hacer sentadilla a un pie, la skater, la búlgara, la que hace los de CrossFit, se me olvidó el nombre, la split creo que se llama, ponerse con una barra en diagonal y practicar el shuffle. Bueno, todo eso está perfecto, porque en realidad nosotros nos conectamos a lo que hablábamos anteriormente del core del pie. Nosotros de esa forma lo que hacemos es encadenar esas tres articulaciones de potencia: tobillo, rodilla, cadera, y la estabilidad del tronco. Cuando generamos esa triple extensión en potencia, la generamos en calidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a planificar entrenamientos que vayan hacia lo unilateral, sobre todo en los deportes donde estamos corriendo y donde todo se basa en cambiar de dirección, frenar. Nada lo hacemos con dos apoyos, muy poco. Cuando hacemos un tackle bien plantado, perfecto, pero habitualmente siempre nos estamos moviendo a nivel frontal, de lado a lado. Porque al recibir un tackle también. Al recibir un tackle uno generalmente va corriendo, por lo general va corriendo y... Sí, eso es por la dilatación del tiempo. En el deporte siempre el que defiende siempre está en el pasado. Por lo tanto, casi siempre los movimientos van a ser frontales, de lado a lado. Cuando tenía un deportista muy, muy, muy inteligente, se anticipa y puede que llegue de frente, o por alguna situación en particular. Pero eso también es importante. Dentro del entrenamiento 3D, lo unilateral es clave. Perfecto. Y lo otro, ya nos metemos en cosas más, no voy a adentrar en aspectos técnicos, pero tenemos que empezar a entender que en los deportes de situación, los deportes de equipo, son deportes que requieren mucha fuerza excéntrica. Y nosotros en el gimnasio entrenamos solamente la fuerza concéntrica. Vamos a explicarlo súper simple. La fuerza excéntrica es cuando nosotros, nuestros músculos o nuestros segmentos corporales, distintos músculos, desaceleran lo que aceleramos. Nosotros cuando vamos corriendo al máximo podemos acelerar súper bien, pero después desaceleramos con muy mala calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo a Usain Bolt, tremendo velocista, intentó jugar fútbol, pero fíjate que no era el jugador más rápido a nivel de agilidad, porque no podía frenar. Todo lo que aceleraba, no lo aceleraba, no lo podía desacelerar, no lo frenaba, perdón. Por lo tanto, estos conceptos del entrenamiento de la fuerza excéntrica tienen que empezar a tomarse extremadamente en serio, si queremos que nuestros deportistas empiecen a generar cambios radicales en el comportamiento o agilidad en la cancha. El entrenamiento concéntrico es por excelencia el entrenamiento de fuerza, y de hecho cuando nosotros los evaluamos, cuando yo te puse los óptimos, son evaluaciones de óptimos, todo basado en concéntrico. Perfecto. Y cuando yo evalúo a mis jugadores en excéntrico, básicamente lo evalúo a través de la singularidad táctica del juego de ellos. Yo me doy cuenta que les falta entrenamiento excéntrico si están frenando mal, en la postura, en la agilidad, lo extrapolo. Y ahí yo digo, yo para mejorar con esto tengo que trabajar el excéntrico en base, yo tengo la fortuna de tener poleas cónicas. Si no tenéis poleas cónicas, vais a tener que ocupar balones medicinales para poder generar una sobrecarga en el movimiento que queréis desacelerar para después cambiar de dirección. Bueno, y la siguiente y penúltima dicotomía es lo que sale arriba como eficiencia y eficacia versus velocidad y potencia. Esto básicamente te lo expliqué de antes. Nosotros Michael Jordan era un excelente basquetbolista y tenía tremendos estándares físicos para ese deporte, pero no lo logró ser eficiente para el béisbol. Y lo que te comenté de Usain Bolt es el mismo ejemplo del atletismo al básquetbol. Por lo tanto, en realidad, nosotros tenemos que dejar de empezar a entrenar a nuestros jugadores en tratar de que ellos mejoren en velocidad,
o que mejoren en cosas puntuales en el gimnasio si después en la cancha no se ven reflejados en absolutamente nada? Por lo tanto, nosotros tenemos que inclinarnos hacia las evaluaciones, que son todas subjetivas, sobre la eficiencia y la eficacia, y anclarnos y ayudarnos de los elementos deterministas de la velocidad, de los tiempos de contacto, etcétera, etcétera, de la carga, todo eso que ya los cabros saben y que los entrenadores lo entienden a la perfección. Tenemos que tratar de tomarlo, ¿no es cierto? Dialogar con esa información que siempre hemos tenido, pero empezar a recoger información de la que nosotros necesitamos realmente para que nuestros deportistas cumplan con lo que ellos necesitan, que es mejorar en la cancha. Y la última, para poder entender esto es un cambio de paradigma rotundo, claro. Es el entrenamiento de torsiones 3D versus monoaxial o vertical, que es básicamente lo que ya hemos estado hablando todo el rato. El shuffle, el crossover, cambios de dirección 360 en el aire, todo eso y muchas otras cosas que se nos pueden ocurrir son las que nos vamos a encontrar como necesidades de nuestros deportistas en la cancha cuando compiten. Nada es lineal, predecible y con los dos pies apoyados en el piso. Todo es 3D. Mira, pongamos el video número 1. Ahí tenemos un deportista que está entrenando la biotensegridad, está en 3D, es bastante, al fin y al cabo es predecible, porque él ya se sabe la coreografía, pero al comienzo, cuando tú les vas cambiando las coreografías, el nivel de dificultad para poder controlar esa carga excéntrica que está girando alrededor de él, más los movimientos, los pasitos, ponla de nuevo, genera un montón de perturbación. Ellos quedan extremadamente cansados y el nivel de stiffness que agarran a todo nivel, desde el core del pie hasta la estabilidad del hombro, es brutal. Eso supera pero enormemente cualquier ejercicio de plancha, estabilidad. Es un prerequisito, por supuesto, pero cuando tú tenés que ya empezar a pasar a los siguientes niveles, a entrenar con un bastón, con sobrecarga en un extremo, es el entrenamiento del futuro. Se llama biotensegridad, búsquenlo en Google, está lleno de información. Es muy interesante esa información nueva que ha estado dando vuelta. Pon el segundo video. Quiero reforzar lo que dijiste con respecto a la fase previa para ejecución de este tipo de movimientos para el stiffness, el poder dominar correctamente las planchas isométricas, etcétera. Sepo. Todos los prerequisitos que hablamos anteriormente, que son movimientos analíticos, lo que no tenía eso que estaba haciendo Willy, era linealidad, era súper desafiante, pero como requisito tenéis que poder hacer un montón de ejercicios analíticos, como las estabilizaciones de escápula que recomienda la IRB, como la estabilización del core con las planchas, todo lo que significa movilidad, de articulación en articulación, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser un prerequisito, eso es obvio. Sí. Mira, pon el segundo video, y ahí tengo un deportista que era rugbyista, pero ya lleva 10 años haciendo surf. Era igual de tieso que todos los cabros, pero con el tiempo hemos ido evolucionando a nivel motor a cosas que ni él cuando partió creía, ni yo cuando lo empecé a entrenar pensé que podía hacer ya un montón de años igual. Él está haciendo un giro, partimos haciendo ese giro mirando hacia el frente, o sea, los dos pies paralelos, y en el aire perdía el control. Hay un sistema en el cerebro que se llama sistema vestibular, que es el que mide la calidad sinestésica, es el que te dice dónde está cada una de tus partes. Esto es un tipo de fluctuación, esto es una perturbación, distinta en un deporte de tabla que en un deporte de equipo. Aquí es más sensorial, pero es lo mismo, es el mismo principio. Él ha evolucionado, lo que le estoy haciendo ahí es saltar con los ojos cerrados. Por lo tanto, él ya está ya. Lo que voy a tener que empezar a hacer ahora es perturbarlo tocándolo, haciéndolo que pierda el equilibrio arriba, pero tiene que caer paradito. ¿Cachai? Y en el tercer video, también es un entrenamiento que lo hice con Diego Warken, que es de Alumni,
excelente jugador, pero tenía unos problemas físicos en la espalda. Por lo tanto, cuando tú trabajáis perturbaciones, en kinesiología se llaman disposición, a ver, espérate, no me recuerdo, anticipación por disposición. Es decir, tú los tipos los entrenáis, los tenéis todos estables, los hacéis ejercicios con rotaciones, todo eso, pero después tenéis que generarle los procesos, lo inesperado, lo estocástico que hablábamos antes. Él juega rugby, por lo tanto, todos los procesos inesperados son, lo más inesperado son situaciones de lucha. Ya lo habían dado de alta en la clínica, yo sentía que tenía problemas de dolores de espalda en algunas cosas, hicimos lo que estábamos haciendo los videos con los bastones, y después pasamos a la última etapa de perturbación, que fue básicamente hacer un entrenamiento entre comillas lucha. Yo no le estoy entrenando, yo no le estoy enseñando a luchar, lo que yo estoy haciendo es que esa proalimentación, que en inglés se le dice feed forward, se la estaba entrenando cada vez que iba al gimnasio, es decir, que se genera como un pre-feedback, es como una preactivación antes de que sucedan las cosas, eso lo ordena el cerebro. Por lo tanto, tú generas una inteligencia en el deportista sin que él piense nada, es un automatismo, pero por predisposición, es una perturbación, es el siguiente nivel que hablábamos antes. Ya mira, avánzame, dime si vais teniendo preguntas. Hasta ahora creo que va siendo claro, va siendo súper Sí, claro, va porque siendo claro. Y ahora va a quedar aún más claro. va a secuenciar y en el fondo el simplemente abrir la cabeza, que son mucho más las dimensiones en las que tenemos que intervenir para poder lograr una eficiencia energética óptima. Bueno, Exacto. vale. Mira, esto es la propuesta, esto es lo más básico, y después lo vamos a mostrar con ejercicio. ¿No es cierto? Están los movimientos deportivos, que tiene un slash y dice patrón de movimiento. A mí no me gusta la palabra patrón porque en realidad nosotros no entrenamos patrones, porque todo fluctúa, por lo tanto no nos sirven los patrones. Después viene la habilidad deportiva, pero en general todo lo que está en amarillo y lo que está en blanco rodeado en amarillo es como lo que pretendemos lograr, ¿no es cierto? Después tenemos que programar para el gimnasio un entrenamiento no orientado, es decir, podríamos poner una sentadilla, es decir, ya, yo necesito generar fuerza, y ese para el tren inferior. Tengo tres opciones, sentadilla, 4 opciones, sentadilla trasera, sentadilla por delante, el empuje cadera y el peso muerto, ¿no es cierto? Después viene el movimiento nivel 1, que tiene que acercarse a las características del movimiento. Recuerden que nosotros no entrenamos músculo, vamos a entrenar movimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, a lo mejor yo voy a hacer un entrenamiento de nivel 1, como lo que vamos a mostrar delante, para que quede más claro. Vamos a, todavía no te adelanté, vamos a hacer una sentadilla a un pie para mejorar el shuffle. Después el nivel 2 vamos a trabajar vamos a mejorar la fuerza excéntrica. Y así vamos a ir complejizando el movimiento, entrenándolo en distintas cualidades de fuerza, que son todas las que ya les expliqué anteriormente, ¿no es cierto? En lo que hablamos anteriormente, hasta llegar al movimiento que queremos llegar. Mira, avanza una diapositiva. Y ahí lo tenemos puesto en ejercicio. Por lo tanto, arriba dice, nosotros lo que queremos es entrenar a nuestro deportista para que logre ese nivel de agilidad. Eso queremos entrenar. Tenemos a Mackenzie y el cabro es capo metiendo shuffle. Cruza, hace... Cualquiera se puede... Fíjate que él usa mucho el shuffle más que el crossover. Básicamente porque el crossover es una instancia para poder salir con un pique que va a agarrar mayor velocidad y mayor distancia a correr. El shuffle se ocupa más para poder esquivar jugadores de lado a lado. Y él lo que hizo ahí fue en 3 metros le pintó la cara a varios cabros. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a entrenar el shuffle. Vamos a entrenar entonces una técnica de movimiento para poder moverlo en el plano frontal, que es el shuffle. Avanza al siguiente video. El entrenamiento de fuerza no orientado, ¿no es cierto? Como el shuffle viene desde la cadera, vamos a trabajar el empuje de fuerza. Vamos a trabajar en una 6, como decía Gerard Moraz, vamos a hacer 6 repeticiones. El ideal
el ideal es que cada una de las ejecuciones sea a la mayor velocidad posible. A la mayor velocidad, 6 repeticiones. Golpe de fuerza, ¡pum! Un golpe de fuerza, pero con los prerequisitos de estabilidad que tiene que tener, pues la buena técnica. Recuerda que acá estamos entrenando cabros que ya saben hacerlo todo, ¿no es Que han pasado cierto? por ese periodo de estabilización Sí, y ya conocen los exacto. movimientos. Después vamos a pasarnos al nivel 1. Ya estamos en unilateral, lo que hablamos anteriormente. Es importante entrenar a empujar el piso con un pie, ¿no es cierto? Estamos haciendo entonces un crossover con sobrecarga en diagonal. Pregunta Se sobre este carga ejercicio en particular, Marcel, sobre esta ejecución en particular, porque en esta parte, ¿sería importante terminar con la extensión de tobillo también o hasta ahí está bien? A mí me gusta que ocupen el tobillo, porque Perfecto, activáis el core del pie, perfecto. Movimiento, o sea, ¿sale? la triple extensión completa. La triple extensión completa. Pum, golpe Ahí completo. probablemente están enfocándose en la cadera, pero habitualmente cuando tú habláis con Jair o con el Logan, que son los de Exos, te piden que levantéis el tobillo. O Perfecto. a menos que tengáis una deficiencia técnica y te lo estén diciendo puntualmente, quédate con el pie abajo plantado porque no estáis metiendo la cadera, etcétera, etcétera. Bien. Y pásate al siguiente nivel. Aquí nos metemos en el nivel 2 del nivel de aproximación al movimiento que estamos haciendo. Eso, lo que tenemos ahí es una polea cónica, lo que hace es aumentar la inercia en un punto específico, que le está aumentando la dificultad para frenar. Yo sé que la mayoría de los jugadores no van a encontrar, de hecho, en ningún lado. De hecho, tengo un amigo, Roseto, que ahora está en country, que él sabe que yo hago esto, que quería comprarme una de mis máquinas, pero no, era imposible. Un crack Raceto, le mandamos saludos, aprovechemos de mandarle saludos. Saludo grande, gran jugador. Sí. Y gran doctor, creo que ya está listo ya. Bueno, y Sí. ahí nos empezamos ya a meter en parte de los movimientos que nosotros queremos que nuestros jugadores adquieran, ¿no es cierto? Pero recuerden, vuelvo a repetir, estamos entrenando, potenciando movimientos que nosotros ya damos por hecho. Después vamos a hablar al final sobre agilidad y los vamos a dejar invitados a un curso de agilidad. Siempre mencionar que estos movimientos tienen que ser la máxima velocidad posible, un golpe de fuerza Máximo. De hecho, ahí se ve como que el tipo está haciendo un movimiento relativamente lento, pero créeme que el nivel de velocidad que él está haciendo, sobre todo en el punto de frenado allá, es altísimo. claro, Se ve lento, pero no lo es. Sí, Si sí. tú generáis 100 kilos de empuje, lo que tenéis que frenar son 100 también. Es durísimo. Más encima, él es súper fuerte porque no pierde control del tronco. Hay muchas cosas asociadas con el trabajo de las poleas cónicas. Pasa al siguiente nivel. Básicamente es lo mismo de la polea cónica que para hacer el shuffle, eso, pero hacia adelante. ¿No es cierto? Estoy generando aceleración, pero sobre todo aumentando la pronunciación de la frenada previa a esa aceleración. En realidad es una desaceleración y tú cuando mejoráis en excéntrico, mejoráis en realidad después la transferencia hacia la aceleración, a alinear adelante igual. ¿Dale? Perfecto. Siguiente nivel. Bueno, ahí a todo esto, todos los estímulos que estamos haciendo con los jugadores están enfocados dentro de lo que yo hablamos delante, ¿no es cierto? Vamos a hacer 6 repeticiones, 20 segundos entre medio de cada ejercicio. ¿Por qué? Porque necesitamos que el tipo esté cansado, porque estamos repitiendo potencia para generar resistencia al movimiento. Después pasamos a hacer ejercicios de tiempos de contacto. Yo me voy a quedar solamente con lo que sale al comienzo, que son contactos a un solo pie, donde me voy a privilegiar en la técnica, la postura y el tiempo de contacto y la disociación de brazos para poder hacer esos movimientos. Perfecto. Y que el tiempo sean 6 segundos, por lo tanto yo voy a ir cambiando los ejercicios, no necesariamente tiene que hacerlos todos los que salen ahí, yo le voy a decir ya, hazme esto, después se los voy cambiando, lo que hablábamos anteriormente de los estocásticos. De hecho, se lo podéis complejizar diciéndole amarillo y tiene que hacer unos movimientos en particular. Avanza al siguiente nivel. Y después viene a hacer el trabajo final, que son los sprints. Hacen 20 metros, pero mira cómo lo hacen. Este es un rugbyista. Este es un juvenil de Nueva Zelanda. Lo tuve que grabar de mi tele, sí.
Estuve metido en Sí, una... se ve perfecto. Mira, Importante de golpear con energía, hacer el movimiento explosivo. sí, po, él está haciendo el movimiento, está generando el automatismo, después tendríamos que pasar al nivel de oposición, de realidad, de la cuarta dimensión, pero es lo que está generando un automatismo analítico de lo que nosotros necesitamos que él lo haga perfecto. Ponlo de nuevo, ¿no es cierto? Esa vendría a ser la última parte del entrenamiento. O podemos hacer todas las series que vayan cumpliendo, podemos hacer que pase de un ejercicio al otro, podemos hacer que haga todo uno, después todo otro, o podemos mezclarlo, que desordenarlo. Hazme este ejercicio, pásate al nivel 3, pásate al nivel 2, Lograr que el compadre se tenga que estar adaptando permanentemente. exactamente. Y después todo esto se puede ir complejizando a través de la incertidumbre que tú le puedes generar a través de estímulos de educación diferencial, que es lo que hablábamos anteriormente. Es decir, tenéis que hacer que él se esté adaptando a muchas situaciones, sobre todo relacionadas con el tiempo, porque cuando tú tenés deportistas que ya esto lo están haciendo perfecto en el gimnasio, después tú tenés que en la cancha con el entrenador planificar a través del morfociclo patrón estímulos que hagan que todo esto que hace bien acá en analítico, en plan cerrado, intramuro, puedan hacerlo para pasar al siguiente nivel en la cancha, pero tú también en el gimnasio después tenés que pasarte a ocupar cosas que al tipo lo tengan que hacer pensar, reaccionar, cada vez de forma más compleja, más difícil. Perfecto. Explosivo, Y explosivo. claro, y por supuesto, los cabos, cuando yo termino el entrenamiento, basado en movimientos, después yo les dejo que hagan un bloque de fuerza, de tensión mecánica, porque si no los cabros me van a matar. Les El gusta pasar famoso, al gimnasio. la famosa playita, decís tú. Claro, pero lo trabajamos en alternar empuje-tracción. Esta sería la última diapositiva. Pero después los cabros yo les mando, de hecho yo les digo, chiquillos, hagan tensión mecánica, con un hagan 6 con la posibilidad de hacer 10, le pongo entre paréntesis 10, le pongo un 6 y ya todos saben que tienen que mantener velocidades, que las recuperaciones son completas, Perfecto. etcétera, etcétera. Todo eso que habla Vadillo, mis jugadores ya lo tienen completamente incorporado. Ahora yo Espectacular. estoy, y este año yo me quería meter con este formato tanto en Unlocks, como en Cops, como en Newlanders, y ahora con Segura en DOPS también queríamos meterlo, pero las situaciones de pandemia no nos permitió esto. Lo hago con algunos jugadores tuyos también de Olanglonian. Buenísimo. Le mandamos un Sí, saludo a los Glorians. Aprovechemos. saludos, saludos. Hay que En aguantar, realidad, le están mandamos un muy saludo a todos difíciles. los equipos. Todo el Creo que equipo. estas son visiones que es importante tratar de abrir la cabeza justamente a las tres dimensiones, pero esta cuarta dimensión de la que tú te estás refiriendo, de ir mezclando un poquito lo clásico de a poco con esto, pensando en la optimización del gasto energético y la optimización de la ejecución del movimiento. Que el compadre reaccione, que su instinto lo lleve a una reacción correcta y que sus reacciones estén bien entrenadas en el fondo. Claro, claro, pero eso hay que darlo por hecho en el sentido que si tú tenías una buena operación, yo quiero que se queden con lo siguiente, generar una estrategia de método de enseñanza-aprendizaje basándonos en movimiento, no en músculo, al igual que lo que hablábamos de la periodización táctica, usar parámetros de control y empezar a fijarnos en la calidad de cada uno de estos movimientos, respetando todos los principios que le hablé sobre la resistencia acomodada, empezar a dejar de lado un poco los porcentajes para los ejercicios, los cabros que ocupen los porcentajes en el último bloque. Yo me he dado cuenta que después los jugadores empiezan solo a entrenar la fuerza en la medida que empiezan a sentir que los óptimos empiezan a decaer. Mientras, mira, ahora yo los óptimos que les estoy pidiendo no son fáciles. Si pesáis 100 kilos, tenéis que hacer 150 kilos en press banco. Por lo tanto, la mayoría de mis jugadores tienen que tratar de esforzarse para llegar ahí. La mayoría no está ahí, a menos que peséis 70 kilos. Si pesáis 70 kilos, claro que estáis cerca del óptimo que yo te estoy mandando, pero a lo mejor si yo te hago la evaluación antropométrica que hablábamos el otro día, tengo que hacerte subir de peso, porque tenía el esqueleto para aguantar más carga. Y eso Te permite significa que tengo que, llegar a eso óptimo. claro, todos los óptimos que yo les mencioné, empezar a enfocarnos en
todos los prerequisitos del entrenamiento de la fuerza, que no es solamente la hipertrofia, es todo un componente neuromuscular. Tomar como prerequisito un principio. Hoy día no hablamos nada de esto, no sé si se ve. Acércalo más, acércalo más. Casi pegaba ahí está. Las destrezas motoras atléticas. Claro. Este es un libro que habla sobre el entrenamiento de la agilidad. Me lo compré el 2014 después de hacer el Exos 3. Me lo sé de memoria. Pero no sirve de nada que lo hablemos. Los entrenadores y los jugadores de los entrenadores tienen que vivenciarlo, tienen que vivirlo. Es puro empirismo. Tú lo podéis leer y podéis entenderlo, pero si no lo hacís y no ves cómo tus deportistas fallan al proceso de enseñanza que tú estás haciendo y que no tengáis que modificarlo, no va a pasar nada. Los cabros no van a aprender solos. Por lo tanto, yo los dejo también invitados porque unos amigos míos que tienen un curso, le mando un saludo grande a Diego Alarcón, que también es educador de la IRD para Sudamérica, tiene un curso de agilidad, porque todo lo que yo he estado hablando acá tiene un prerequisito. Así como en la priorización táctica, el prerequisito era que los jugadores tenían que estar ya formados deportivamente y tenían que tener un nivel técnico y táctico y físico de entrada que permitiese hacer el protocolo. Para poder entrenar de esta forma también se requieren prerequisitos, se requiere poder mover piernas. Y eso es la invitación que les vamos a dejar, que yo te mandé a ti el link, yo creo que lo que tenés que hacer es dejarlo linkeado con el de YouTube. Bien. Para que la gente se meta, tienen un porcentaje de descuento, de hecho ya no es, de por sí solo no es caro, y el descuento creo que es de un 25%. Y ahí van a aprender todo lo relacionado a la técnica de cómo enseñar los movimientos de agilidad. Acelerar, desacelerar, postura, etcétera, etcétera. Buenísimo. Es importante, esos son prerequisitos que la mayoría, yo me considero que el 2014 los aprendí y me volví fanático, pero antes de eso yo básicamente me quedaba con Watt, tiempo de velocidad en 30 metros, 20 metros, me quedaba con puros datos duros. Y mis deportistas podían mejorar, sí, pero la relación pedagógica que existía era pobre. Yo creo que los profesores, los que me estén escuchando, tienen que capacitarse en estos aspectos, que es estar ahí con los deportistas y enseñarles realmente a moverse. El resto, la parte complementaria, es importante, el mejorar la técnica en la sentadilla, press banco, etcétera, etcétera, pero enseñemos a los cabros de todo, no solamente hacer un press banco, una sentadilla y que lleguen a los óptimos. Nosotros tenemos el cambio de paradigma, va por allá. Martín McKay es súper estricto en el sentido de que nosotros somos entrenadores de movimientos. Claro. Nosotros queremos que nuestros deportistas mejoren su performance en un deporte que se caracteriza por movimientos, no por evaluaciones. Tenemos que dejar de lado un poquito las evaluaciones y empezar hacia la singularidad técnica y táctica, a tratar de meterle todos nuestros sesos para darle ahí con todo para que los cabros mejoren y que no se lesionen, porque cuando hacemos esa pega, de pasada estamos trabajando en la prevención de lesiones. Perfecto, buenísimo Marcelo. Número uno, que no se lesionen, y segundo, optimizar la calidad de los movimientos. Nos quedamos con ciertos conceptos que dijiste hoy, como por ejemplo, repetimos, la calidad de la ejecución, trabajar la cadena completa para poder desarrollar una calidad de ejecución y que eso se transforme en el hábito. La especificidad con respecto a la aplicación, conceptos como la biotenseiridad, el clúster versus la repetición, las cargas óptimas, etc. Así que, bueno, creo que esta ha sido una charla, ¿para qué decir? Yo aquí he tomado apuntes permanentemente y creo que efectivamente todo tiene que ir hacia la especificidad. La especificidad es la clave, la especificidad de la ejecución es la clave para poder desarrollar este plan de juego, y la especificidad tiene que ser en función a él. Nuevamente le agradecemos a Quitadol la posibilidad de estar escuchándote, Marcelo, de poder tener este espacio para conversar sobre este tema. Ahora que se viene justamente ya el rugby, se viene la cancha, importante hacer el trabajo previo a conciencia, cuidarse, seguir cuidándose, porque un solo brote y se nos puede ir todo para atrás, así que tenemos que seguir siendo estrictos con respecto a la aplicación de los protocolos
para poder volver efectivamente a la cancha y para poder volver en buenas condiciones físicas y que primero que todo no nos lesionemos y segundo podamos ir de a poquito levantando el nivel de nuestro juego acá en Chile. Marcelo, nuevamente muchas gracias, creo que ha sido espectacular tu charla, realmente aquí hablamos de aspectos súper detallados y a poquitito lo vamos integrando a nuestros procesos de entrenamiento. Así que muchas gracias, Sí. no sé si tienes algún mensaje final. Sí, también lo mismo, hay que cuidarse, todos queremos que vuelva el rugby, no van a participar todos los equipos, pero los que practiquen van a ser de mucha alegría para los que nos gusta ver cómo ustedes se desenvuelven en ese aguerrido deporte. También, para cerrar, quiero repetir también que esto no es una imposición de una forma de trabajar, sino que es una visión, un método distinto, que sin duda tiene que dialogar con los métodos tradicionales y de cierta forma la evidencia confirma que entrenar los movimientos hace que nuestros deportistas no se lesionen y mejoren en todos los aspectos condicionales en el deporte que practiquen. Por lo tanto, nuevamente yo feliz de haber participado con ustedes de esta charla y Buenísimo. esperar que me inviten para la próxima. Encantado, seguro que sí. Nada, 1.000.000 de gracias, Marcelo, y a toda la comunidad de Arusa. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, vayan mandando todas las preguntas porque nuestros especialistas lo hemos estado bombardeando y en la medida que busquemos más conocimiento siempre lo vamos a encontrar. Así que a seguir levantando el rugby, ya se nos viene la cancha, sigamos cuidándonos, seamos respetuosos de los protocolos, seamos Mateo, a los rugbyistas y nos vemos. Marcelo, muchas gracias nuevamente. Quitador, nuevamente muchas gracias. Y a toda la comunidad de USA, que les vaya súper bien. Nos vemos en la cancha. Cuídense. Chau, chau. Chao, que estén bien.